para el comienzo de esta tertulia de miércoles 14 de diciembre de 2022. Estamos con Patricia González. ¿Cómo andas, Pata? Buen día. Buen día, gusto. Agustín Iturralde. Buenos días, Romina, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Desiree Pagliarini. Buen día a la gente, ¿cómo andan? Y como invitado, por primera vez, Jorge Polgar, economista. Vamos a repasar algo de su carrera. Jorge fue presidente del Banco República de 2016 a 2020, subsecretario de Economía y Finanzas de 2013 a 2015 y anteriormente incluso presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, allá de 2008 a 2011. Jorge, bienvenido, un gusto. Gracias, vuelta a los estudios, pero esta vez así de tertulia. De tertulia, ¿eh? Sí, más relajado. Veremos. Entonces, más distendido. ¿Estabas por arrepentirte ahí en los pasillos? No, ya está. No, vine decidido. Está, viniste decidido. Hasta ayer me terminé de convencer. Bueno, está. Eso es lo importante. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo ayer que por ahora no está planteado pedir la renuncia al subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, ni a su par de Relaciones Exteriores, Carolina H., por las novedades que se conocieron esta semana en torno a la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, cuando éste se encontraba preso en una cárcel en Dubái a fines del año pasado. Recordemos, el lunes la diaria publicó el contenido de un chat de WhatsApp entre H y Maciel que figura en el expediente en poder del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al que el Frente Amplio apeló para acceder a toda la documentación referida al proceso que se siguió para la aprobación del pasaporte de Marcet. ¿Qué dice esa conversación que ocurrió el 3 de noviembre de 2021? Días antes de que se expidiera el pasaporte. Bueno, Maciel le escribe a H: hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con ese delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible, dice. La respuesta de H fue: hola, dale, te averiguo, beso. Ese intercambio contradice lo que el canciller Francisco Bustillo declaró en una interpelación por este tema el 22 de agosto de este año, cuando aseguró que en noviembre del año pasado nadie sabía quién era Marcet. Bueno, luego de que se divulgaran esos chats, el mismo lunes, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, acusó a los jerarcas de haber mentido al Parlamento durante el llamado a sala y pidió su remoción. Ayer, el presidente Luis Lacalle Pou rechazó esa posibilidad por el momento. No es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Segundo, las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores se conocieron, se supo que hubo comunicaciones en la propia comparecencia de los cancilleres y su equipo en el Parlamento. Ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte. Simplemente es una información que se requería por parte de la policía. La oposición, que yo puedo compartir o no lo que está haciendo, en realidad creo que le pegan a todo lo que se mueve, honestamente sabe que se actuó a derecho y como debía ser, y que el gobierno uruguayo no podía actuar de otra manera con respecto a este tema, agrego yo, lamentablemente. Por suerte, este tema se va a dilucidar en la justicia. Algunos apuntes más. Bueno, la bancada de legisladores del Partido Colorado se reunirá el jueves con H para pedirle explicaciones. Mientras tanto, ¿qué sostiene ella? Bueno, dijo que está tranquila con su actuación. En una entrevista publicada ayer en el diario El País, la subsecretaria enfatizó que ella no tuvo ninguna participación en la tramitación del pasaporte y agregó que el único que puede negar la impresión de ese documento es el Ministerio del Interior. Ante una consulta del periodista sobre la advertencia que le hizo Maciel en cuanto a que Marcet era un delincuente muy peligroso y pesado y que su liberación sería terrible, H respondió: quien me estaba diciendo eso lo hizo desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte, apuntó. Bueno, ¿cómo vieron este hecho que, bueno, desde el lunes de tarde, ha empezado a generar y a tener sus repercusiones? ¿Quién quiere empezar? A ver. ¿Vamos a dejar al invitado? ¿No? ¿Arranca alguno de los locatarios? ¿Sí? Bueno, dale. Sí. Dale. Acá Jorge Polgar, entonces. Bien oportuno escuchar los audios, ¿no? Y cuando uno pensaba que el tema astesiano no daba lugar casi ni para el Mundial, viene el revival del tema Marcet y H.
Lo primero que a mí me parece de estos temas que a veces parecen de grandes preocupaciones nacionales, al estilo del prestigio del Uruguay internacionalmente o el funcionamiento de las instituciones, que cuesta aterrizar a veces en la vida de las personas comunes y corrientes, incluyendo nosotros, comunes y corrientes. Esto vincula directamente con problemas de seguridad cotidiana, donde precisamente no nos está yendo bien. Esto tiene que ver con cómo se mueve el narcotráfico. Entonces, esto no es un tema solamente de encontrar responsables, quien se hace cargo y cómo el sistema político lo encausa a la responsabilidad política, que termina en pedidos de renuncia, que tendrá que ver con el honor del que se le pide la renuncia y la responsabilidad de hacerse cargo. A mí me parece que este tema no es menor, no es una violación de copyright o un contrabando de vestimenta, es el narcotráfico. Entonces esto vincula con otro problema que tenemos en Uruguay, dentro de este deterioro institucional y de mentiras, muchas mentiras y falta de información, vincula con un problema ciudadano en los barrios, en los hijos nuestros, en las esquinas, que tiene que ver con la violencia, la inseguridad y lo que tiene que ver mucho con el tema del narcotráfico y las drogas. Ese es el manto en general en el cual me gusta ubicar el tema y es donde más me preocupa, primero en la cotidiana, después reflexiones un poco más políticas. Es un problema de todos y ver cómo lo resuelve el gobierno. Y yo creo que el gobierno lo está resolviendo mal. Y uno se puede enredar, y los que nos escuchan pueden enredarse con qué decía el decreto, no el decreto. En principio aparece falta de sentido común, porque acá parece raro, ¿no? Con lo que demoran los trámites en general, para hacer, no sé, una conexión a un servicio público de repente, o obtener un papel. Esto aparentemente fue más rápido de lo debido, y hay contradicciones. Los audios que compartíamos recién, que todos los escuchamos antes, se dicen cosas ahora que no se dijeron. Y lo interesante es que acá no es una fuente periodística, una filtración que puede dudar sobre la veracidad. Esto es información que proporcionó la justicia y nadie niega. Estas conversaciones existieron con anterioridad a la interpelación. Entonces no es que hay que proteger una fuente, si serán verídicos o no. Son verdad, esta comunicación la propia Carolina H. Esta comunicación existió. Dice que ella le entregó a la justicia. Y además de las cosas que no se dijeron en interpelación, que fue ocultar información o faltar a la verdad o mentir, a mí lo que me preocupa en esta última etapa es la intervención del presidente, que tiene que traer una actitud tranquilizadora y seguramente tiene que ser la última palabra en este momento. La última palabra no lo puede tener el Partido Colorado para ver qué hace con el comportamiento de un jerarca afiliado a su partido. Es un tema de gobierno. Y la intervención del presidente, lamentablemente, en vez de traer tranquilidad, en un contexto que antes que responsables y renuncias, lo que los uruguayos queremos es explicación. Está faltando la explicación. Hace una intervención puntual, cortita, en su estilo, muy seguro, donde falta la verdad, miente, porque dice que la información, que nadie duda de su existencia, fue entregada voluntariamente. Innecesaria mentira, porque eso fue una condena de un juez que exigió al gobierno la entrega de esta información, y el gobierno, como no podía ser de otra manera, entregó la información. Esto es una condena, de acuerdo a la ley de acceso a la información pública, que estableció que el gobierno tenía que entregar estas comunicaciones. Fue condenado y lo entregó, como no podía ser de otra manera. Pero el presidente dice que esto, ¿por qué lo dice? Que esto fue voluntariamente. Eso no ayuda, capaz que no es lo central, pero la intervención del presidente se limitó a decir una cosa que no es cierta. Anoto dos apuntecitos que hoy tiene una crónica del diario El País. En la interna del Partido Colorado lo que están haciendo es analizar también cada declaración y los tiempos de cada hecho en los que Carolina H. participó. Y después, apunta a propósito de eso, señala que en presidencia primala el convencimiento de que el gobierno actuó en todo este tema ajustado a derecho. Así se ha defendido el caso desde un primer minuto, apunta la crónica, por lo que eso de ajustado a derecho, en consecuencia entienden que pedirle la renuncia al número 2 de Cancillería sería desterrar esa línea argumental, ¿no? Eso es lo que plantea. Claro, y ahí es cuando aparece el tema como vinculado a interpretaciones de decreto, la famosa 2 biblioteca de los abogados, tenemos colegas en el tema, ¿no? Acá siempre está algo puntual y verificable. De la información que es cierta y nadie duda su veracidad, el presidente dice que fue entregada voluntariamente. Eso no es cierto. No cambia la cuestión, pero ¿por qué una mentira en el momento que queremos explicaciones? Dice que fue entregada voluntariamente y fue condenado por la justicia ante un pedido de legisladores del Frente Amplio, de la oposición, de acceso a la información pública de acuerdo a la ley del 2008. Y lo condenó a dar toda la información relevante a las comunicaciones entre los dos subsecretarios, entre
entre dos pedidos concretos, y ahí aparece la información. ¿Deciré? No, yo quería hacer una anotación respecto a esto que comentaba. En realidad, Carolina lo explicó, creo que fue en la entrevista con El País que le hicieron ayer. Me parece que fue ahí, que la información no había sido entregada anteriormente porque estaba en reserva, en realidad. O sea, no es que hubo intencionalidad de no entregar toda la información y solamente se hizo por pedido judicial. Se esperó a que efectivamente se levantara la reserva para poder ser entregada toda la información. Eso es lo que yo tengo entendido, que me parece bastante lógico. Ahora, hay dos cuestiones acá que a veces se mezclan y creo que ahí es donde se pierde la línea argumental del gobierno, que a mi parecer está bien lo que argumenta el gobierno y lo voy a fundamentar. Hay dos cuestiones. Una es la entrega del pasaporte y el proceso de entrega del pasaporte y si eso es legal o no. Que yo entiendo que bajo el decreto y según a la luz de la interpretación que hace el gobierno es correcta la entrega del pasaporte, más allá de que es un error durante la interpelación y demás. Exacto. Más allá de que puede ser un error a resolver, deber de cambiar el decreto urgentemente. Ya vimos que eso generó un salvoconducto a un narcotraficante que bueno, puede ser muy discutible a nivel político, pero legalmente yo considero que está correcto y eso es lo que el gobierno dispone como que en realidad se hicieron las cosas bien. Otro tema y otra cuestión es la actuación, en este caso, la conversación que hubo con Carolina y Maciel, ¿no? Eso me parece que va por otro carril. Que ella interprete, que es lo que yo he logrado un poco vislumbrar en toda esta situación, que ella interprete que sus conversaciones en realidad no tienen nada que ver con el proceso mismo del pasaporte es una cuestión. Y eso es lo que va a evaluar la bancada colorada en su momento y es lo que evaluará, me imagino, finalmente todo el ámbito político del oficialismo para determinar si, bueno, realmente es así o no o cuál es el parecer. Pero creo que son dos cosas muy diferentes y me parece bueno no mezclarlo porque al mezclarlo se empieza a entintar de manera, para mi gusto, muy turbia todo lo que es el proceso institucional. Y yo creo que en este caso hay una clara diferencia entre las actuaciones particulares y el proceso como institucional de la entrega del pasaporte. Era la primera anotación que quería hacer. Bueno, yo primero tengo la misma sensación que Jorge sobre cómo todo es circular y de repente volvimos a Marcet, ¿no? O sea, empezamos en Marcet y en el pasaporte de Marcet, pues, pasamos a Esteciano, dimos una vuelta larga y ahora estamos otra vez con el tema del pasaporte. Creo que no se terminan de cerrar los temas, o sea, como todo el tiempo está saliendo, ¿no? Que eso es parte de lo que yo planteé la otra vez, de como la preocupación y la sensación de que viene siendo real que todos los días te levantás con una noticia distinta de esta índole, o sea, eso genera una inestabilidad importante y me parece lo mismo y me preocupa un poco, me preocupan algunas cosas y voy a poner 2 o 3 puntos. Me preocupa el tono del presidente, sí, me parece que, no sé, que los asesores deberían trabajar para que el presidente brinde un poco más de tranquilidad a la población y ese planteo que está haciendo sobre la oposición me parece complejo y peligroso además porque la oposición tiene la responsabilidad de sacar a la luz las cosas que tiene que sacar a la luz. Hay otra cosa que me preocupa esto que son las filtraciones de los... yo busqué ayer por qué yo tengo el chat entre Maciel y Carolina H. en mi celular. ¿Cómo llegó a que ese chat estuviera en todas partes? Es público, es un acceso a la información pública, por eso no es una filtración. A diferencia de otras cosas o que se filtra en un expediente, esto fue información que la ley prevé que se haga público. Claro. Se hizo se público, prevé que eso la gente lo sepa. Es una condena, es una garantía que da la ley de 2008 para que la gente se informe. Y para se que nos considera una nosotros. Comunicación formal. Absolutamente, pero... O sea, el WhatsApp y que se no considera y que no es voluntario. Fue una condena a la justicia del gobierno. El gobierno fue condenado a entregar esa información, muy lejos de voluntario. Y para ser público, no es una filtración, no es una fuente periodística sagrada que haya que proteger o de la cual podamos dudar. Es información pública. Esa es la diferencia con los chats de Astesiano, por ejemplo. Eso me parece importante. Me parece que
nada, que estamos como en un momento en el que tenemos que hacer interpretaciones y buscar cuáles son los marcos políticos en los que interpretamos las cosas que están pasando. Creo que H está complicada. Quiero decir nuevamente que nosotros estamos teniendo un problema en este país con la entrega de las rendiciones de cuentas y de los estados patrimoniales de la JUTEP. Carolina fue una de las que tuvo complicaciones como Sartori por el tema de la entrega de su patrimonio y el patrimonio de su pareja. No sé si recuerdan, eso es público. Creo que no ha habido todavía una ejecución por parte de la JUTEP de no pagarle el salario y que cobren la mitad del salario, pero además me parece que en este momento es un tema bastante importante, ¿no? O sea, la Junta de Transparencia, ¿no? Porque estamos teniendo un problema. Si vos lo enmarcás esto en la discusión sobre el narcotráfico o sobre cómo el narcotráfico tiene condiciones para meterse en el Estado, tener una junta de transparencia fuerte es una cosa importante. O sea, porque esa es la política que viene como contraparte. Bueno, ¿es posible que se filtre dentro del Estado el narcotráfico? Es posible. En el Estado uruguayo y en cualquier Estado del mundo, ¿no? Porque es un problema verdaderamente grave, ¿no? Y que hay estados, cuando Bianchi dice el narcoestado. Bueno, hay estados que tienen realmente el problema de la incorporación del dinero del narcotráfico adentro de la política. ¿Cuál es la forma que nosotros tenemos de prevenir eso? La JUTEP, ¿no? Ponerle plata, hacer una estrategia política, discutir entre todos los partidos. Ese proceso es un proceso que viene muy difícil, entre otras cosas porque hay parlamentarios que no entregan sus rendiciones y integrantes del gobierno que no entregan sus rendiciones. Entonces, yo estoy dispuesta a que discutamos si está bien, si está mal, si uno tendría que hacerlo de otra manera, si procesarlo de otra manera. Pero lo que sí me parece es que porque me parece que necesitamos un poco levantar la cabeza y mirar un poco más lejos. ¿Cómo vamos a salir de la situación en la que estamos? ¿No? ¿Cómo salimos nacionalmente de este problema en el que estamos? ¿Identificamos que tenemos un problema? Bueno, ¿cuál es la propuesta de salir del problema? Yo creo que tiene que ser el fortalecimiento de las leyes de transparencia, ¿no? Y que nosotros construyamos leyes que después respetemos, y que respeten los partidos, y que haya costos en relación a los partidos. Porque me parece que esto no es una cosa que le pasa solo al gobierno, le está pasando a este gobierno. ¿Le puede pasar al Frente Amplio? Le puede pasar al Frente Amplio. Porque el problema es el Estado. Entonces, ¿cómo discutimos entre todos? Que eso es lo que no veo y me gustaría ver por parte del gobierno, más que un presidente acusando a la oposición de estar haciendo una cosa u otra. ¿Cómo pensamos o cuál es la propuesta que tiene el gobierno, que tiene la coalición, de mirar un poco para adelante? Y creo que en eso deberíamos todos como hacer un ejercicio de pienso de largo alcance. Agustín, ¿vos por dónde vas? No, a ver, creo que parece claro que estamos como que hay una vuelta media inesperada al tema, ¿no? Y yo comparto con los tertulianos que hay información nueva relevante acá. Que el 2 del Ministerio del Interior a la número 2 de Cancillería hubiera un mensaje que explicitaba que se era consciente de quién estábamos hablando, de la entidad, del personaje, del delincuente que estábamos hablando, creo que es un dato relevante que merece su atención y volver a mirar el tema a la luz de eso. Me cuesta sacar mucho más conclusiones que eso. Yo creo que no por esto, creo que es el punto donde se para Carolina H. No por esto quiere decir que ella intermedió en el pasaporte, no queda nada claro y más bien nadie ha podido, o yo por lo menos no he visto que nadie rebata con claridad el argumento de que está ajustado a derecho el pasaporte y que había pocas alternativas que se apartó y que hay un problema legal en que ese pasaporte estuvo bien dado, y eso es lo más complicado de todo, si se quiere. Pero bueno, creo que ahora viene, me parece que lo más relevante que viene es la discusión política, ¿no? La dilucidación en la justicia, decía el presidente, está bien, son dos carriles paralelos y los dos están bien. ¿Qué dice la justicia de esto? Me parece bien relevante. Y también políticamente, creo que acá hay un tema del Partido Colorado, que el Partido Colorado la llamó, no entendí bien cuándo es que va a dar las explicaciones. El jueves va. Mañana. En un principio se había señalado que iba a ir yo creo que ya ayer mismo un anuncio público del Partido Colorado diciendo que van a llamar a qué explicaciones. Bueno, ya es un hecho, ya que la anuncien es un dato relevante. Y después sí, creo que no me parece, por lo que estuve leyendo de los materiales, que haya ningún señalamiento concreto a la legalidad del presidente ni a nada de lo que hizo a Carolina H que pueda ser imputable legalmente. Me parece que nadie está planteando eso,
Creo que nadie aportó un elemento de peso en ese sentido. Para vos Sí, es la discusión política que lo que habría. creo que lo que va a quedar, me parece a mí que lo que va a quedar es la discusión política de, bueno, a ver, si faltó que alguien más prendiera alguna alarma, qué hizo con esa información que le dio el número Bueno, del Ministerio del Interior, si fue información que era de dominio de quien tenía que hacerlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si con esa información, bueno, ¿qué pasó con esa información? Creo que eso es lo relevante a partir del dato del chat, que nadie cuestionó. Yo no entendí por qué tanta fuerza, Jorge. Nadie cuestionó que eso fuera verdad. Carolina H fue la primera que reconoció que eso era Sí, verdad. sí. No, En yo ahora, ningún momento estuvo en duda que me eso parece era que verdad. no, pero me parece que es un elemento nuevo, porque hasta ahora estábamos dudando de veracidad sabían del o no. chat que se filtra, la propia perplejidad de Patricia. Bueno, ¿cómo es que yo llego a saber esto? Lo aclaramos No, entre tertulianos. pero- Lo sabemos porque la justicia obligó, y eso es lo que a mí me sorprende, de que en el momento de dar explicaciones, el presidente, que queremos que sea el último que intervenga acá, Sí. hay subsecretarios, directores generales, secretario de presidencia, ministros, y interviene el presidente para decir una cosa que no es cierta. Que no es cierta a luces vistas, no tenemos que interpretar. Y entonces cuando los uruguayos nos dicen, bueno, el tema de la interpretación del decreto, es como que bajamos la guardia y se dirime entre colegas abogados, ¿no? Si un decreto obliga, no obliga, hay toda una discusión, está quienes dicen que no obliga, lo que yo leo y para mí no obliga. Si hay leyes que es necesario votar de un día para el otro, y Uruguay lo ha hecho de un día para el otro por las dos cámaras, los decretos se cambian en 15 minutos. Claro, pero ya y si ya hay un estaba decreto, hecho, y ya si hay un, estaba el si hay un problema. decreto que obliga a algo y estás alertado, se puede cambiar, pero esa discusión jurídica, a mí me interesa la primera aproximación con quien nos escuchan. Y acá hay una característica de este proceso, más allá de esa discusión política, que es la mentira. La mentira en distintas circunstancias, porque así como esta mentira innecesaria del presidente, obvia, verificable, esto es el resultado de una condena de la justicia al gobierno a brindar información, no es voluntaria. No es voluntaria. ¿Sí? No, yo discrepo. Yo Ahora discrepo me explicas por qué. Porque Ya te lo explicó, Jorge. Explicale vos por qué no estás de acuerdo con lo que ella dijo. lo hacemos directamente. ¿Sí? No, El presidente dice, ¿no?, que esto se hizo voluntariamente y hay una condena judicial que dice que esa información, porque esa información no se dio antes. Antes estaba reservada y demás, lo que quiera. Esa es la razón por qué no la dieron antes. La dan ahora porque condena a la justicia. Eso no lo convierte en voluntario. No, pero- Eso no lo convierte en voluntario. No fueron conducidos por la fuerza pública. Pero Bustillo, por ejemplo, dice en el Parlamento otra mentira. En noviembre, ¿quién sabía quién era Marcet? Lo dijo durante la interpelación. ¿Quién sabía? Su subsecretaria y el subsecretario Maciel de Ministerio del Interior. Ellos sabían. No sabía la ciudadanía. Ellos lo sabían. Si Bustillo no lo sabía, el problema es doble. ¿Qué dice H? No, de las conversaciones, que sí dijo conversaciones, pero dice, no me dio Maciel ningún tipo de detalle de lo que me preguntaba. Y Maciel no le dio detalles, le dio cosas gruesísimas. No hacía falta detalles. Maciel, y tú lo leíste, le dijo, es un delincuente detenido en Dubái, un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Sería terrible que se liberara. Claro que no le dio detalles, le dio titulares gruesísimos. Esto no se dijo en el Parlamento. Esto es lo que se dijo en el Parlamento, y es mentira. Y sale a la luz pública, no por filtraciones, no por periodistas, no por versiones, ¿sí?, sino por un pedido de la justicia del gobierno. Entonces, hay un conjunto de mentiras. Heber, ¿qué dijo Heber? En una visión crítica, Heber diciendo, bueno, tal vez hubiéramos obrado distinto si hubiéramos tenido la información. ¿Qué dice la interpelación en agosto, Heber? Con el diario del lunes, dice Heber, esa expresión tan uruguaya nuestra que viene del turf y las apuestas, es muy fácil decir por qué se actuó de esta manera cuando no era la noticia ni las pruebas que tenía la administración para poder actuar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Da a entender directamente que si hubiera tenido información, hubiera actuado distinto, con el mismo decreto, cambiando el decreto, no lo sé. Pero la información la tenía. No la tenía él, la tenía su subsecretario. Entonces ya no es un problema del Partido Colorado, de los sectores. Eso no es un problema de las internas de los partidos, es del gobierno. Entonces, en la interpelación hubo mentiras, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, faltaron la verdad, cosas que no son ciertas. Son mentiras, que quedan en evidencia como mentiras con información que la justicia exige. Y hoy nadie dudamos esa información. Entonces, eso es una preocupación adicional a un problema político, al botín de llevarse un ministro, hacer caer un ministro, ¿no? Justo dos carteras que tenemos gran rezago en la agenda del país, ¿no? Seguridad, viejo problema del país, e inserción internacional. Alcanza con ver el descontento de nuestros empresarios, por ejemplo, y las gremiales con respecto a la no apertura de mercado, la poca cantidad de logros. Hoy tenemos dos ministerios preocupados seguramente por otra cosa, sus jerarcas preocupados por otra cosa, y enredados en cosas no dichas, en ámbitos importantes, que la justicia después, por suerte,
para traernos material fidedigno a esta tertulia y mucho más importante, para llevar información relevante a la gente, dice, esto fue hecho público y hoy lo sabemos y saben los diarios porque hubo una condena de la justicia al gobierno a dar información que no había dado. Sí, yo, ver, perdón, dale. sí, varias cuestiones. Dale, sí. Primero, no estoy de acuerdo con que la información solamente haya sido entregada, ya lo dije anteriormente, porque haya sido una orden judicial. En realidad, yo quisiera ver el expediente porque no sé la orden judicial qué abarca. Yo dudo que la orden judicial abarque mensajes internos y privados de la subsecretaria a nivel de WhatsApp. Que se lo hubiera pedido la justicia. Claro, decís vos, yo dudo eso. Ella ponía énfasis en eso, ¿no? Como que ella lo había ella entregado lo entregó voluntariamente la información. y yo me animo a decir, ojo, no hablé esto con Carolina, es un tema de interpretación mía, pero Sí, yo sí, me a partir animo de a lo que decir, dice ella, ¿no? De las me declaraciones. animo a decir, porque también conozco un poco más o menos lo que pueden llegar a ser algunas temáticas judiciales, que dudo muchísimo que se haya ordenado la entrega de WhatsApp Podemos despejar la duda. No quiero Eso- monopolizar, pero podemos despejar, por una alusión, Pero podemos despejar la duda. igual, La no. condena judicial, la condena judicial que es pública. Déjame terminar el hilo argumentativo, Ahí te está. pido, por Porque- favor. Ahora Déjame terminar el hilo argumentativo y me contestas. Eso por un lado. Segundo, si igual se hubiera entregado, porque está dentro de lo establecido en el expediente, insisto, hay un tema de reserva previo que no se puede entregar, pero porque no se puede, porque simplemente está reservado el expediente. Y eso no es menor, porque aunque yo quisiera pegarle a la justicia, ir y golpear la puerta y decir, hola, estoy entregando todo, no se puede hacer, ¿tá? Eso no es menor. Ahora, tercer punto, temas interpretativos. Lo que interpreta Carolina o no, de si es relevante lo que le dijo Maciel o no en el mensaje, es muy subjetivo, es absolutamente subjetivo. Ella puede interpretar que no, otros pueden interpretar que sí, yo qué sé, yo lo leo y para mí hay datos relevantes, pero también me pregunto, ¿habría cambiado algo? ¿Habría cambiado algo si se hubiera despertado, entre comillas, alguna alarma de procedimiento, que no sé, que Carolina hubiera dicho, che, tengo este chat, mírenlo? ¿Habría cambiado algo a nivel jurídico? Yo creo que no. Salvo que se hubiera hecho algo urgente, que no se me ocurre que a nivel judicial y a nivel ejecutivo, que hubiera podido cambiar el proceso de los acontecimientos. Pero para mí, a nivel de relevancia en cuanto al procedimiento del pasaporte, yo creo que no hay un cambio, no se hubiera generado un cambio efectivo. No, yo una cosa, si yo fuera Gladys de la Unión y estoy interpretando el mensaje que recibo, claramente ella no le dio jerarquía al mensaje. Capaz que se la dio y no le contestó, pero le pone buenísimo, gracias, beso. O sea, No, el mensaje dice averiguo, beso. Onda, el mensaje tipo dice, vos mirá que se está por caer las Torres Gemelas, y ella tipo, dale, beso, buenísimo. Sobre mi interrupción, que me están informando que no es no es como conversación de tertuliano, sino que es con orden de la palabra. Me anoto entonces para la interrupción y pido disculpas si va contra el espíritu. Sobre las dudas, yo lo que hice fue despejarme las dudas sobre evidencia ante venir hoy. No es mi tema, participé en asesorar, yo soy asesor de la bancada del Frente Amplio, este no es un tema de especialidad, yo soy economista, ¿sí? Pero es un tema de importancia, entonces nos documentamos mucho. Entonces hay dudas que me saco en base a información, pero hay dudas que me quedan sobre el terreno especulativo. Tú manifestabas recién la duda sobre qué pedía la justicia, eso es información pública. Yo estoy leyendo el testimonio de la orden judicial, la condena al gobierno, ¿sí? Que vincula a la mentira del presidente, que no es en el contexto de muchas explicaciones que dio el presidente, pues una equivocación. Es la única explicación que dio el presidente, diciendo que esto fue voluntario. Después una sucesión de mentiras en el Parlamento. El testimonio, o sea, no hay dudas, dice, y lo estoy leyendo, dice, dar testimonio, la condena, testimonio de las comunicaciones mantenidas entre el señor subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores los días 21 del 9 y 3 de noviembre relativos a la declaración de Sebastián Marcet. Le está pidiendo no el expediente, la impresión de las pantallas del expediente electrónico, le está pidiendo las comunicaciones entre dos personas. No hay nada de voluntario. Los condenó la justicia. Y esto es porque se denunció a la justicia. Entonces, estos son datos. Sí. Después no puedo decir, esto podría haber cambiado o no cambiado. No lo sé. Lo que cambia es la percepción de la gravedad del problema, donde tenemos las autoridades en instancias de dar explicaciones para llevar tranquilidad, mucho antes de pedir,
Porque acá no es que se están pidiendo responsabilidades políticas porque las explicaciones no fueron convincentes. No hay explicaciones y hay mentiras. Entonces, este punto, si lo puedo hacer mío, Sí, pero ya quedó. Lo que dice la denuncia es ¿Qué? las comunicaciones, no el expediente, el obrado, el oficio, la valija diplomática. ¿Qué dice el expediente de la denuncia, la condena? Y pide exactamente las comunicaciones, que son las que salen, incluidos los chats. Chat que es interesante, porque más allá que se puedan recuperar chats borrados, Maciel se interesa por el tema y pregunta, y seguramente le interesa a Maciel que se sepa que él preguntó, tal vez no informó a Heber, porque Heber decía que él no tenía el diario del lunes, mientras que la canciller, la vicecanciller, tenía una información que no la transmitió, o no la transmitió correctamente, o se la guardó. Yo tengo Sí. una lectura y una preocupación. Balbi, ¿cuál es el rol de Balbi? Entonces, porque aparece, yo lo veo de costado en las noticias, Balbi Abogado de preguntó, Marcet. Balbi averiguó. Es el abogado Marcet. Está bien, sí, eso me queda claro. Sí. ¿Cuánto interviene en las comunicaciones, en los relatos, en las reuniones, en las conversaciones Balbi en todo esto? Porque eso es una cosa que en su momento cuando discutíamos sobre el corporativismo, cuando discutimos lo de la discusión sobre la tabacalera, ¿se acuerdan? Que hablábamos de, bueno, en qué medida uno puede incidir sobre el gobierno y cómo formalizamos de alguna manera las formas en las que uno conversa con el gobierno. Eso es algo que el Estado uruguayo tiene que discutir, o sea, la forma de gobierno tiene que discutir. Bueno, ¿de qué manera los abogados, porque yo digo, Marcet es un narcotraficante y todos decimos eso, un abogado de una persona que ahora está condenado por narcotráfico, que tiene derecho a tener un abogado, por supuesto, tiene derecho a tener un abogado como tiene todo el mundo, aparte del derecho. Bueno, ¿cómo es que el abogado de una persona condenada por narcotráfico tiene conversaciones para hacer averiguaciones con las altas jerarquías del gobierno? Porque eso es una preocupación también. Digo, porque nosotros, como todos lo conocemos a Balbi, y Balbi está en la vuelta, y sabemos quién es, decimos, bueno, Balbi llamó para preguntar. Pero no se puede. O sea, ¿pensamos que eso está bien? Que los abogados estén llamando a los dirigentes políticos para averiguar cosas. Me parece que naturalizamos eso. Y lo segundo es, hay una desarticulación entre el gobierno increíble. O sea, eso queda en evidencia, y no lo estoy presuponiendo yo. El ministro no sabe lo que dijo el subsecretario. El subsecretario dice que le dijo al ministro... esta es la constante que estamos entre Astesiano, Marcet y todo este circo es... cada uno está diciendo, no, yo avisé. Yo avisé, yo le avisé a mi jerarquía, yo le avisé. Bueno, ¿quiénes son los responsables? Porque el Estado burocrático jerárquico del que yo tanto me quejo tiene una cosa que está buena, que es el responsable es el que tiene más jerarquía. El de mayor jerarquía es el responsable político. Porque para eso pusimos responsable político, porque si no, esto lo resolverían entre técnicos. Entonces, si hay responsable político, son los ministros. Y son los subsecretarios que lo pusieron ahí para eso. ¿Cómo se construye en este país lo del ministro subsecretario? Bueno, es ad hoc. El rol que tiene uno o el otro lo construyen entre ellos. Porque la verdad es que el subsecretario en este país no tiene una tarea delimitada y concreta, ¿no? En otros países vos tenés el ministro y tenés el viceministro de vivienda, el viceministro de no sé qué, y el viceministro se encarga de algo. Acá puede ser el viceministro que se encarga de hacer inauguración y cortar cinta, o tiene una tarea y una responsabilidad política concreta. Es una persona que tiene poder y maneja información igual. Ojo que tampoco es que, ¿no? Que está ahí y no, sabe, está en el mojo, ¿no? Entonces, me parece que igualmente los ministros son los responsables políticos. Son Bustillo y Heber. En este caso, Heber, que ya dijo él que él no va a renunciar porque eso es lo que todos queremos y que no lo va a hacer. Me imagino que Bustillo tampoco. O sea, porque no lo veo... No sé si Bustillo además ya está en la vuelta. No sé, en su situación de salud, porque lo último que supimos es en lo del Mercosur, que había estado mal. Sí. Capaz que estoy diciendo yo que no está diciendo nada y el pobre tipo está de licencia médica. Pero digo, tampoco lo hemos escuchado hablar a Bustillo, ¿no? Agustín. No, muy cortito. Yo creo que comparto buena parte de las cosas que se dijeron de la preocupación por el tema en general y por la nueva información que salió a la luz. Lo que no comparto, y creo que no recuerdo quién lo dijo, pero sobre todo está sobrevolando, es acá está en juego la democracia uruguaya, la institucionalidad uruguaya. Yo creo que la democracia uruguaya no está en juego, la institucionalidad uruguaya no está en juego, las instituciones uruguayas no están tambaleando. Creo que tenemos un poquito de ansiedad de algunos actores y estamos como
dramatizando un poquito de más, no sobre el hecho puntualmente, que hay hechos graves para cuestionar y para tratar de que se aclaren y se haga luz, sino sobre cómo esto implica en la situación uruguaya que no están en riesgo, muchachos. Yo coincido con Agustín. A mí esto lo que no ayuda y lo que preocupa es un tema de seguridad pública, porque entre la carta del consulado y la emisión del pasaporte contribuimos a que un narcotraficante uruguayo internacional, ¿sí?, de los que triunfan en el exterior pero también operan en Uruguay, ¿sí?, está libre y prófugo. Y eso tiene que ver con la seguridad en Uruguay. Estar alertas está bien igual. Ya venimos, hay otro tema, creo que un poco más light. Les adelanto ya.